Hola, muy buenos días. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Es un placer estar aquí en tan buena compañía, ¿no? Y ya sin más preámbulo, pues vamos a empezar con esta mesa. Les voy a presentar al panel de lujo con el que vamos a iniciar este seminario. Tenemos a Alejandro Díaz de León. Es economista por el ITAM con una maestría en la Universidad de Yale. Desde 2022 es director corporativo en el Grupo Val. Fue gobernador de Banco de México de 2017 a 2021. Subgobernador de Banco de México en 2017. Director general del Banco Nacional de Comercio Exterior de 2015 a 2016. Titular de la Unidad de Crédito Público en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 2011 a 2015. En Banco de México tuvo diversos cargos, incluyendo director de estudios económicos y director de análisis macroeconómico entre 2000 y 2007. Recibió algunos reconocimientos, entre los que destacan Gobernador del Año por Central Banking en 2021 y Banquero Central del Año para América por The Banker en 2019. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos. También nos acompaña Alejandra Bautista Rodríguez. Ella inicia su trayectoria laboral en el sector asegurador en 1999. Ha trabajado en distintas compañías aseguradoras en México y desde 2013 labora en Hanover Rook SE, Oficina de Representación en México, actualmente con el cargo de directora general, en donde apoya los mercados mexicano, centroamericano y del Caribe de habla española. En la parte docente ha sido profesora en la carrera de actuaría en la FES Zacatlán y en la Universidad La Salle. Es actuaria graduado por la FES Zacatlán, cuenta con una maestría en alta dirección de empresas por el IPADE, una especialidad en educación superior por la Universidad La Salle y en el ITAM ha tomado los diplomados en estadística aplicada y solvencia 2. Además cuenta por parte de Harvard Business School con el Certificate Excellence Management. Muchísimas gracias, Alejandra, por aceptar nuestra invitación. También nos acompaña Guillermo Samarripa Escamilla. Él es actualmente presidente ejecutivo de Amafore, profesor del ITAM, columnista del periódico Excelsior, comentarista en ADN 40 y consejero independiente de diversas empresas. Tiene una maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Chicago y las licenciaturas en Economía y Contabilidad del ITAM. Entre 2011 y 2022 fue director general de la Fundación de Estudios Financieros FUNDEF. Entre 2005 y 2010 fue jefe de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el sector público ocupó otras posiciones como la de vicepresidente de Supervisión de Instituciones Financieras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y las principales publicaciones en revistas académicas y capítulos en libros que tiene son Endeudándose en la tarjeta de crédito incorrecta, Evidencias sobre el caso de México, que ha sido publicado en el American Economic Review, y Créditos relacionados en el Quarterly Journal of Economics. Muchísimas gracias, Guillermo, por acompañarnos. Y finalmente, pero no menos importante, nos acompaña María Guadalupe Isabel Huerta Sánchez. Ella es egresada de la licenciatura en Actuaría del ITAM, cuenta con programas de desarrollo para CEO Digital Transformation por la Berkeley University of California, posgrado en Programa Avanzado de Gestión de Negocios del IPADE y la maestría en Administración de Empresas del ITAM. Guadalupe se incorporó a Seguros Monterrey New York Life en 1994, fecha desde la cual ha colaborado activamente con el sector asegurador. Actualmente es la directora ejecutiva financiera y es responsable de inversiones, finanzas, planeación, actuaría y diseño de productos, asegurando la adecuada protección de clientes, el cumplimiento, crecimiento rentable y sano desarrollo de Seguros Monterrey. Sus principales logros incluyen su visión estratégica y capacidad para liderar en entornos profesionales desafiantes y complejos, el liderazgo de proyectos de transformación y digitalización en áreas financieras y servicios al cliente,
crecimiento constante con mejora en productos de rentabilidad y contribución a la oferta integral del valor. Es actual presidente de FUSA, funcionarios del sector asegurador. Participa en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, dentro de los comités financieros, actuariales y fiscales. Colabora en diferentes foros y programas para impulsar el desarrollo y liderazgo de la mujer. Muchísimas gracias, Lupita, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, pues para comenzar esta mesa, vamos a empezar con una primera ronda de preguntas que me gustaría que tratáramos sobre los riesgos y retos del entorno. Desde riesgos geopolíticos, guerras, elecciones, inestabilidad, que a su vez generan riesgos económicos en términos de inflación, interés, etcétera, hasta riesgos ambientales como Otis o el mismo COVID, o incluso los retos derivados de la cantidad de datos que se generan actualmente en todas las áreas. ¿Podrían compartirnos desde sus trincheras cuáles consideran los más importantes o cómo impactan en sus áreas pues, algunos de estos riesgos, los que consideren ustedes más importantes? Por favor, Alejandro, si nos haces favor de empezar con una visión general de todo el mercado. Cómo no, con mucho gusto. Antes que nada, un gusto estar este seminario de perspectivas actuariales. Pensando en el reto que enfrentan las aseguradoras, en cuanto al final del día son un intermediario financiero, e intermedian entre los retos del entorno, los riesgos y los choques, y cómo afectan a su clientela, que son personas físicas y empresas. Concentrándonos en la parte de los choques y cuáles son estos retos que el entorno impone. Empezaré diciendo que el COVID claramente y la pandemia fue un choque sin precedente, multidimensional, fue un choque de salud en términos de siniestralidad, atención médica, fue un choque financiero, fue un choque económico con una contracción económica sin precedente, había una incertidumbre gigantesca en cuál iba a ser su efecto en la actividad económica, eh, truncó la oferta de bienes y servicios, requirió de un esfuerzo muy importante, tanto de las autoridades financieras en soporte de liquidez a los intermediarios para evitar que hubiera un contagio del choque del COVID hacia el sistema financiero. Y creo que todos estos choques están todavía presentes con nosotros. Y si tenemos otra pandemia, pues ya tenemos el script y nadie va a poder decir, no sabemos qué va a pasar. Ya sabemos el tipo de contagio, el tipo de vulnerabilidades. Detonó un choque inflacionario sin precedente por lo sincronizado que fue en todo el mundo. Obviamente la pandemia fue un choque global y sus efectos y sus consecuencias también fueron globales. La inflación, una de ellas, y también la consecuencia que fue el aumento de tasas de interés. Y podemos ver cómo afecta, pues en todos los ramos de los intermediarios financieros, ese aumento en las tasas de interés. También hubo una volatilidad financiera importante. En el caso de Estados Unidos, inclusive la quiebra de algunas instituciones financieras de gran tamaño, de gran importancia, y una quiebra muy súbita por canales nuevos, que también fue redes sociales, falta de confianza. Mucho de lo que pasó en la quiebra de esa institución financiera claramente es nuevo. Sumamos a eso los choques que tienen que ver con un cambio en el entorno geopolítico, la invasión de Rusia a Ucrania, que va a tener efectos muy duraderos y muy sostenidos, las tensiones en Medio Oriente, el hecho de que Estados Unidos y China pues realmente hayan terminado esta amigable globalización y estemos incursionando en una regionalización profunda, está cambiando la cara de la globalización, estamos pasando un proceso de fragmentación. En esa fragmentación, el nearshoring se ve como una nueva tendencia, se ve como una tendencia duradera, una muy buena noticia para México. Norteamérica claramente es un bloque donde solo hay un país emergente y es México. Eh, También tendremos mayor volatilidad financiera, inclusive estamos viendo que se está segmentando hasta las tenencias de reservas internacionales de los bancos centrales. El oro está volviendo a estar de moda, el dólar no está siendo muy buscado por algunos países que no confían en lo que puede hacer Estados Unidos hacia adelante.
Y también retos de cambio climático, mayor severidad, siniestralidad, huracanes, incendios, sequías, mayor exposición al riesgo, ciberseguridad. Mencionaría también cambios demográficos y migración. Los países avanzados las economías avanzadas que envejecen y envejecen de manera acelerada, y que realmente la migración por estos contrastes entre países, que no se ve que vaya a terminar pronto, y también, obviamente, los cambios de tecnología, inteligencia artificial. Y de hecho, los propios paneles de este seminario van a abordar inteligencia artificial y el tema del cambio climático. Y algo que no me gustaría dejar de mencionar es la polarización que se está viviendo en todas nuestras sociedades. Cada vez parece que nuestras coincidencias son muy pocas y nuestras diferencias son gigantescas. Nos estamos polarizando en lo político, en lo social, en lo cultural, y eso también degrada muchas cosas, inclusive está afectando hasta la provisión de servicios públicos. Estamos viendo cómo en materia de seguridad, y claramente que le pega al sector, estamos viendo cómo este deterioro en la calidad de servicios públicos y en el rol del Estado está implicando un cambio significativo en materia de seguridad, en materia de educación y también en materia de salud. Y en esas tres dimensiones, por supuesto que le pega al tipo de oferta de bienes y servicios que pueden ofrecer las aseguradoras. Así que un entorno brutalmente cambiante. Creo que más que nunca el tener una visión clara y entender el territorio será clave. Bien. Muchísimas gracias, Alejandro. Realmente fue una visión muy completa de todos los retos que vemos en el mercado. Ahora nos gustaría enfocarnos en sus áreas en particular. Guadalupe, si pudieras contarnos acerca de los retos que tú ves en el sector asegurador. Bueno, gracias, Mercedes. Buenos días a todos. Gracias al ITAN, mi alma mater, a la Asociación Mexicana y al Colegio de Actuarios. Es un gusto estar con ustedes. Alejandro, una perspectiva sumamente completa. Creo que todos vivimos lo que fue el COVID, Ucrania, tasas, volatilidad de tipos de cambio. Y esto nos ha dejado algunos aprendizajes. Y creo que el más importante es un cambio de mentalidad en cómo enfrentamos y cómo vemos las cosas. De un día para otro, nos vimos en la necesidad de trabajar desde casa, garantizando, buscando dar la mayor seguridad a nuestros clientes, enfrentando entornos de, primero, disminución de tasas de interés a niveles significativamente bajos, con un impacto en todo lo que es el sector asegurador, el cálculo de programas, costos de primas, y de pronto el efecto completamente inverso, un incremento significativo en tasas de interés, volatilidad en el momento de tipos de cambio, incertidumbre en cuanto a la frecuencia, la severidad, la duración de la pandemia. Y bueno, todo esto nos movió a un ambiente de pensar las cosas distinto, y no solo desde el punto de vista actuarial, que era en su momento casi imposible predecir qué iba a ocurrir en los modelos matemáticos para ver frecuencias, severidades, completamente, muy complicado desde el ambiente mexicano, contar con información, contar con datos, y bueno, eso nos ha llevado o nos ha transformado una conciencia de resiliencia, de contar con información, de saber actuar con poca información y bueno, de adaptar nuestros procesos y nuestra mentalidad. El día de hoy nos enfrentamos a una situación aparentemente más estable o más tranquila que hace un par de años, sin embargo, con retos muy importantes en cuanto a cómo vamos a proteger y cómo vamos a dar esa certeza que busca el sector asegurador de protección a nuestros clientes. Creo que la pandemia también demostró la importancia de tener un sector solvente, bien protegido, bien capitalizado, que nos permitiera hacer frente a las diferentes pérdidas que en términos de siniestralidad de efectos COVID, en un año recibimos el doble de siniestros en un ambiente de gastos médicos. Y bueno, eso significó cambios muy importantes. Hoy, ante un escenario de un tipo de cambio mucho más bajo, 17, negocios que de alguna forma están protegidos o apalancados en dólares,
un escenario de tasas con expectativa de disminución en los próximos meses a partir, bueno, de la segunda mitad del año, una importante influencia de tecnología, de datos y un reto de cambios en los patrones de frecuencia, de severidad. Tenemos mucha incertidumbre. Entonces, ¿qué significa desde el punto de vista de seguros? ¿Cómo le damos a nuestros clientes la confianza de que vamos a estar ahí ante una incertidumbre de patrones? Costos operativos que se han venido incrementando en las compañías de seguros, un producto complejo y no necesariamente adaptado a las necesidades específicas del cliente. Nos pone en una situación de entender mejor al cliente, de cómo buscamos utilizar la tecnología primero para optimizar y eficientar nuestros procesos de una manera adecuada y tomar decisiones correctas, y al mismo tiempo generar diferentes modelos que nos permitan ir adaptando la protección acorde con las necesidades del cliente. Sin duda, el retiro es un punto a discutir de manera importante. ¿Cómo vamos a hacer, cómo vamos a crear la conciencia para realmente estar bien protegidos en un retiro y poder seguir garantizando la protección que damos como sector asegurador a todo el entorno mexicano? Es retos bastante interesantes, pero creo que si estamos aquí es porque tenemos ese deseo de ir para adelante y la confianza de que no solo los egresados actuales, sino todos los estudiantes vamos a poder lograr. Muchísimas gracias. Alejandra, si quisieras darnos tu opinión acerca de los retos que tú ves en tu área, que es el sector reasegurador. ¿Ya? Sí, con mucho gusto. Primero, muchas gracias por la invitación. De igual modo, Mercedes y en especial a Mabel, muchas gracias por la invitación. Básicamente, creo que estamos en la misma línea de las preocupaciones y el entorno como lo vemos. O sea, estamos hablando siempre, me refiero ahorita en los últimos 10 minutos, de la parte que nos preocupa la inflación, el tema de COVID, el cambio climático, o sea, en esa parte. Me gustaría ahondar un poquito más. Definitivamente el gran desafío, y luego lo vas a platicar, Manuel, más a detalle, es la parte del cambio climático. Definitivamente creo que también aquí hay un foro de mucha gente muy joven que seguramente tiene una mayor sensibilidad a la parte del cambio climático. Hoy por hoy, de hecho, hay colonias donde no tienen agua, ¿no? Entonces, es parte de lo que está sucediendo. La semana pasada, todos los reaseguradores, mis colegas reaseguradores, estuvimos en Miami y básicamente siempre lo que se platicaba en esas reuniones era Otis, ¿no? El qué pasó con Otis, y que Otis definitivamente es una derivación del cambio climático. No lo esperábamos, nuestros modelos no estaban adaptados o no estaban considerando esa parte. Siempre habíamos dicho que la parte del Pacífico estaba en cierta forma protegido por la forma o literal, la forma en que está nuestra, digamos así, nuestra cordillera. Y hoy por hoy, ese evento que esperábamos que se debilitara, una tormenta, lo que sucedió es que en lugar de chocar y, digamos así, diluirse, lo que sucedió es que se fortaleció. Entonces, ¿qué sucedió? Que al final tuvimos un categoría 5 que no esperábamos, que fue devastador. De hecho, muchos de nosotros, también de los reaseguradores y de las compañías de seguros, fuimos a ver todo lo que había sucedido y era impactante. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que tenemos que hacer, o la preocupación más grande es cómo medir eso o cómo estar preparado para eso. Sector asegurador, parte de la sociedad, también la parte política, nos preocupa mucho. La otra cosa que también hemos comentado es la parte geopolítica. Definitivamente hoy por hoy, ayer platicaba a alguien, en este año son 70 países los que cambiamos o los que salimos a votar. Y eso también va a tener un impacto importante. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros, por decir yo que estoy más enfocada en la parte de personas, lo vi diferenciado cómo lo atendía cada país.
eso fue realmente significativo. Y entonces tienes países como México, Perú, Bolivia, que tuvieron, la verdad, un impacto muy importante por efectos de COVID. Lupita seguramente al rato platicará la parte de gastos médicos. Hoy por hoy la innovación, toda esa parte de innovación, sobre todo en gastos médicos se puede ver, en la parte de salud se ve no solamente la innovación en los medicamentos, también en la parte de todo lo que involucra en la atención al cliente. Y estamos pagando, hoy por hoy, hay medicamentos que están llegando a niveles de 2.1 millones de dólares que hemos estado pagando. Me refiero que el sector asegurador está consciente de ello. Entonces, ¿qué nos está marcando la tendencia? Es que vamos a empezar a tener también siniestros o reclamaciones en la parte del seguro y a su vez en la parte de reaseguro más altas. La parte, lo comentaron también, la parte de guerras. Hoy todos los reaseguradores tenemos reservas específicas para eso. Y si quieren, luego me preguntan por qué tenemos esas reservas o qué implica esas reservas en la parte de preguntas y respuestas. Pero básicamente coincido perfectamente con ustedes. Tenemos muchos retos por delante, muchos, y las preocupaciones son las mismas en la mesa. Muchísimas gracias, Ale. Guillermo, desde tu punto de vista, ¿cómo ves el sector Afores, el sector pensiones? ¿Qué retos hay en estas áreas? Primero que nada, muy buenos días a todas, a todos los asistentes al seminario y muchas gracias por la invitación a participar en este foro. En cuanto a retos, riesgos, yo quiero empezar por algo que no teníamos contemplado, igual que Otis, al final del año pasado, y que en enero no lo pusieron en la mesa, ¿no? El tema de pensiones en México no se veía como algo que iba a ser parte de la discusión del proceso electoral en nuestro país. Y de repente, el 7 de enero, un discurso, mañaneras, distintas declaraciones de distintos actores políticos, de analistas, y el 5 de febrero, en un paquete muy amplio de reformas constitucionales, incluyen el tema de una reforma de pensiones tanto para trabajadores del sector privado como del sector público. Entonces hay que entender de dónde viene esto. Viene en particular de un grupo dentro de los trabajadores del Estado, el tema de pensiones dentro de los trabajadores del sector privado ya no era una preocupación de los sindicatos y de los distintos grupos de interés, porque con las pensiones mínimas garantizadas de la reforma del 2020 se habían logrado efectos de pensión similares a los que se tenían con la ley 73. Entonces aquí vamos a tener en un proceso electoral una discusión de un tema que va a ser muy complejo y yo creo que el reto va a ser muy grande porque va a estar dentro de una discusión netamente política, que ahí va a ser importante si alguno de los partidos incorpora aspectos técnicos a la discusión, principalmente lo que tiene que ver con costos de estas reformas pensionarias, que eso es bien importante a considerar, y el reto va a llegar a ser un buen equilibrio. Dentro de toda esta iniciativa que se presentó, ¿cuáles son, creo yo, las dos buenas noticias? La primera es que deja claro que la base operativa aún con esta reforma es el sistema de cuentas individuales, por lo tanto esa parte no se toca y da certidumbre, yo creo que a los trabajadores y a los intermediarios que participamos en la industria. Y lo segundo, el cómo plantea que tiene que haber un grupo de trabajadores que tengan tasa de reemplazo del 100%. Lo que creo que hay que discutir es si el grupo que están definiendo es el correcto o no, pero como principio es algo que pasa en otras
partes del mundo. Eso en cuanto al entorno político local, que para el sector de pensiones va a ser muy importante este 2024. Ahora, en el entorno económico global, creo que Alejandro hizo una muy buena descripción de los principales riesgos, la narrativa de estos riesgos de 2020 a la fecha, y también han complementado con algunos aspectos específicos. Y yo quisiera traer otro a la mesa que veo como uno de los riesgos principales para México en este 2024 y que puede afectar una marcha relativamente suave de la economía en nuestro país, y tiene que ver con el proceso electoral de Estados Unidos. Sí se complica mucho y empieza a haber mucho ruido y México se vuelve la piñata en las elecciones que todo mundo le va a estar pegando. Creo que podemos sufrir en términos económicos, volatilidad y quizás pues algún tipo de otro tipo de medidas, y sobre todo por un factor que no se ha mencionado, que tiene que ver con la migración ilegal. Todo este fenómeno que se está dando de migrantes de Centroamérica, del Caribe, de Sudamérica, de África, de Asia, tratando de llegar a Estados Unidos vía la frontera sur de nuestro país, puede ser algo que se vuelva muy complejo en esta relación bilateral con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Y esto nos puede llevar a que el 2024 igual y exista alguna volatilidad y vivamos lo que vivimos no tan profundo en 2022, con volatilidad en variables que lleve a minusvalías. La gran diferencia en el sector de Afores comparado con lo que pasa en el sector asegurador y reasegurador es que las minusvalías son muy visibles. CONSAR las reporta una vez al mes y siempre que hay empiezan las notas negativas en prensa y demás. Entonces creo que es algo que va a ser un reto para la industria, aprender a vivir en estos entornos que meses hay rendimientos positivos, meses negativos, y en 2024 los podemos tener. Otro reto muy importante para la industria es la evolución del sector en 2024 y para los próximos años. Hace 26 años no existía el sector. 13 años después, 2009-2010, tenía recursos en administración por 9% del PIB. 13 años después, 19. ¿Qué va a pasar en los siguientes 13 años? Hay distintas proyecciones en el mercado, pero una de las medias o conservadoras es que ese 19 se va a volver un 36, 38 del PIB. Entonces el sector va a seguir creciendo, va a tener más activos en administración que va a tener que invertir, y ahí es donde van a venir unos retos importantes de cómo asignar esos activos, encontrar una asignación eficiente en beneficio de los retornos, de rendimientos para los trabajadores. Entonces, digo, siendo muy sintético, ya no me extiendo, creo que el panorama 2024 en el sector de pensiones va a ser muy interesante, pero tiene sus retos importantes, principalmente la parte política. Muchísimas gracias, Guillermo. Pues creo que con esto ya tenemos una visión muy general de los retos que existen actualmente alrededor de todo el sector, ¿sí? Y ahora me gustaría que empezáramos a ver ya particularmente cómo ven ustedes a sus clientes. Muchos habló, Lupita habló, Alejandro habló, de que hay que atender las necesidades de los clientes. ¿Son nuevas estas necesidades? ¿Han cambiado? ¿Ven un cambio hacia el futuro? ¿Qué es lo que los clientes están requiriendo ahora? ¿No? Y me gustaría que empezáramos con una visión general, Alejandra, de cómo ves en general a los clientes de este sector, cómo van cambiando, si son los mismos que antes, si tienen nuevas necesidades en cuanto a en nueva información que se tiene, nuevas necesidades que están presentándose. Con mucho gusto. Y como si no fuera poco lo que está cambiando en el entorno,
naturaleza, la integración global, los choques sociales, también están cambiando las preferencias de los clientes y las necesidades de las empresas de manera muy profunda. Destacaría, empezaría señalando que podemos hablar de una segmentación de clientes. Vamos a enfrentar una brecha generacional por las preferencias en cómo proveer el servicio, el mundo personal versus el mundo digital. Y no es, yo voy a hacer o A o B, ¿qué va a dominar A o B? No, tienes que ser el mejor en A y en B. Mayor digitalización y uso de tecnología, desde la atención, la contratación, etcétera. Pero destacaría que las expectativas de los clientes están aumentando para que el servicio digital sea ágil, asertivo, sin recovecos. El servicio tiene que ser integral y la verdad, en una palabra, tiene que ser un servicio inteligente. Y eso implica cambios importantes en cómo provees tus bienes y servicios. En términos de datos, no solo vamos a tener un mundo de datos y explorarlos y aprovecharlos va a ser una ventaja competitiva, pero también vamos a experimentar brechas en quién está dispuesto a compartir sus datos y quién no. Cada cliente va a tener una versión diferente de qué sí quiero compartir y qué no quiero compartir. Oye, ¿quieres que se sepa qué tanto usas tu coche para bajar tu prima? Habrá quien diga sí, habrá quien diga ni de chiste. Y tienes que tener las dos alternativas. Cambio de hábitos de consumo y ocio. Antes el ideal, el sueño era ser dueño de tu casa y de tu coche. Y ahora casi nadie quiere ser dueño ni de coche ni de casa. Ya pasamos del modelo dueño al modelo usuario. Antes quería la gente un empleo en un buen lugar y para toda la vida. No, qué horror. Ya pasamos del modelo empleado al modelo emprendedor. Eres dueño de tu capital humano y tú decides cuándo y cómo trabajar y para quién. Los riesgos, antes había un poco esta visión estoica de que hay que aguantar los riesgos. Ahora todos tenemos la piel más delgada que nada. Y eso está cambiando el tipo de servicios que la gente está demandando. En cuanto a los servicios, creo que tienen que ser personalizados. Eso de que, pues, servicios de mostrador y hay de 3 y escoge el que mejor te acomode, yo creo que eso está en vías de extinción. Los productos tienen que ser a la medida y modulables a las necesidades del cliente. Creo que cada vez las redes sociales nos hacen a todos que queremos sentirnos especiales, así que las experiencias memorables en la contratación y en el servicio va a ser un diferenciador muy importante. Destacaría también que es importante conocer integralmente al cliente 360. A veces, y viendo el sector asegurador y la complejidad del sector asegurador, a veces se ve a sí mismo como gestor de pólizas o de productos. No, eres un gestor de necesidades del cliente y o lo conoces y le resuelves todo, o no lo conoces, no le resuelves nada. Cambios también en las dinámicas sociales y familiares. Yo creo que a lo mejor si a alguien se le hubiera ocurrido hace 30 años hacer un seguro para mascotas, pues no hubiera pasado a primera base. Tenemos que tener respuesta rápida a los nuevos riesgos y preocupaciones. Primero en tiempo, primero en ganar mercado. Y eso significa que la inteligencia, la asertividad, el entender el entorno y entender las necesidades del cliente son ventajas competitivas muy claves. Y el último que destacaría es que los canales de acercamiento y para desarrollar confianza, porque toda la intermediación financiera, la que sea, seguros, banca, pensiones, la que sea, gravita alrededor de la confianza. Y la manera de detonar confianza también está cambiando. A lo mejor a una persona muy joven, pues que nos vea de corbata, pues en lugar de confianza le genera rechazo. Hay muchas cosas que están cambiando. Y yo creo que las organizaciones tienen que ser permeables, flexibles, sensibles y muy empáticas para poder desarrollar confianza. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, esto en cuanto a el cliente en general del sector, ¿sí? Ahora, a ustedes tres me gustaría, ya que tenemos entre el público muchos estudiantes, muchos alumnos, ¿no?, que empezaron por decirnos quién es su cliente principal, ¿sí?, y qué ven, ¿no?, qué características ven
y cómo ven que pueden atacar sus necesidades, cuáles son sus nuevas necesidades y cómo los ven a futuro. ¿Sí? Si pudieras empezar, Alejandra. Definitivamente, digamos así, las preferencias están cambiando, ¿no? Pero yo creo que la necesidad, y la subrayo, es proteger el capital. O sea, quien tú decidas que es tu capital, ¿no? O sea, ya seas una persona estudiante, ya seas una compañía aseguradora, ya seas la parte de pensiones. Pero al final, creo que la preocupación más importante de todos nuestros clientes es proteger nuestro capital, hasta su tablet, vamos, ¿no? Entonces, mis clientes o mi cliente donde yo recibo la información, pues definitivamente son las compañías de seguros, ¿no? Las compañías de seguros a raíz de, ahora sí que antes decíamos antes del iPhone y después del iPhone. Ahora podemos decir después de COVID, antes de COVID. ¿No? Definitivamente cambiaron muchos de los hábitos, empezando por un tema de home office y un tema hasta de educación virtual, que seguramente todas las instituciones tuvieron que volcarse a modificar sus esquemas de cómo llegar precisamente a los estudiantes. Entonces, dicho esto, las preocupaciones que yo veo finalmente es, hoy por hoy, muchas de mis clientes lo que veo es que se enfocan en una cobertura más de corto plazo que en una de largo plazo. Y cuando hablamos de largo plazo, te estoy dejando libre el paso para ahí, porque definitivamente estamos cambiando en la parte de los hábitos. Tenemos hoy por hoy, se conjugan muchísimas generaciones con diferentes necesidades y tenemos hoy por hoy un desarrollo de productos hacia personas mayores. Anteriormente decíamos que solamente asegurábamos hasta los 70 años y hoy vemos personas de 70 años que tenemos que asegurar. Hay otras cosas que se están viendo. Por decir, ahorita se está discutiendo mucho una ley que es derecho al olvido. Hay otras cosas que también se están discutiendo mucho y que finalmente nos están pidiendo los clientes, que es toda la parte de análisis de datos. Y de hecho me dio mucho gusto que hoy en la mañana me dijeras que la carrera de actuaría se está enfocando precisamente a involucrar esas materias para hacer toda esa minería de datos. Pero en resumida, para no extenderme más y dejarles el preámbulo que he dejado para la parte de pensiones, la parte de varios puntos que me gustaría ahondar, pero no nos va a alcanzar el tiempo, es que definitivamente, insisto, tenemos que pensar en un largo plazo, en cómo ver que COVID ya pasó. Yo tengo todavía mis dudas en cuestión de que al rato va a venir otra pandemia y cómo la vamos a medir, cómo nos la vamos a enfrentar a ello. Tenemos una población mayor, me refiero mayor de adultos mayores, ahora sí valga la redundancia, que tenemos que atender. Y vuelvo a insistir, la parte tecnológica y la parte de explotación de datos, que sobre todo nosotros tenemos tanto el sector asegurador como el reasegurador, que vamos de la mano, es un issue que tenemos que atender. Muy bien. Muchísimas gracias, Ale. Pues Guillermo, continúa entonces con lo que ya te introdujo Alejandra. A ver, creo que lo que dices es totalmente cierto. Hay que pensar en el largo plazo. Y yo creo que para poder pensar de manera constructiva con políticas de muy largo plazo, tenemos que empezar por entender nuestra situación actual. Y creo que no, digamos, tenemos muchos retos hoy. Y voy a empezar por el siguiente argumento. Ahorita ustedes mencionaban clientes. Y clientes de aseguradoras son o empresas que a sus trabajadores les dan como prestación un seguro de vida, de gastos médicos, o quienes tienen un auto y lo sacan vía un crédito, no hay de otra más que contratar un seguro. Y ahí hay un gran convencimiento que ustedes tienen que hacer para que más clientes se acerquen al sector asegurador y contraten los distintos productos que ofrece.
pero en el sistema de ahorro para el retiro es totalmente distinta la dinámica. Es una cuenta de ahorro forzoso. Si yo estoy en un trabajo formal, automáticamente necesito el número de seguridad social, se pagan bimestralmente las contribuciones y se abre la cuenta. Entonces, hoy el sistema tiene más de 70 millones de cuentas, prácticamente 75 millones de cuentas. De esas cuentas, 55 millones, hay una persona identificada detrás, lo que quiere decir que hay casi 20 millones de cuentas que existen, que tienen algo de dinero, pero que no se sabe de quién son. Solamente hay un número de seguridad social detrás. 55 millones de cuentas es un número muy importante si consideramos que no hay duplicidad ahí en esa parte. Las duplicidades están quizá en el otro segmento. Nuestros cálculos es que las cuentas que hoy hay en el sistema corresponden a un nivel de inclusión financiera en México, en el producto de cuenta de ahorro para el retiro, en el orden del 70 a 75%. El dato de la ENIF, de gente de 18 a 70 años, que es la población objetivo, es 39%. Declaran que tienen una cuenta de Afore. Pues el primer reto que tenemos como sistema es, hay más de 35% de la población adulta que no sabe que tiene este producto cuando sí lo tiene, ¿no? Entonces estamos contrastando realidad con percepción o información que tienen. Entonces, esto me lleva a un reto muy importante. Hoy queremos que el sistema dé beneficios de largo plazo. Lo primero que tenemos que hacer es que toda la gente sepa que tiene una cuenta y le dé seguimiento a la cuenta. Si no, pues vamos a estar en una desventaja. Por eso, el principal reto hoy del sistema es pensar que tenemos que construir ese aprecio social a la cuenta. Y empiezo por aprecio social, no por gestión de la cuenta, visión. Que sepan que la tienen, que sepan que es parte de su patrimonio y que la valoren e inclusive la defiendan. Entonces, este reto creo que es muy importante, va a ser algo que tendremos que trabajar este año y quizás los próximos 5 o 6 para generar este aprecio social a la cuenta. El siguiente paso va a ser no solo que conozcan su cuenta, le tengan aprecio, sino también que le pongan atención y que tomen buenas decisiones y que empiecen a tomar decisiones pensando en el largo plazo, pero ahí sí el problema que tenemos es, viéndome ya muy economista, que tenemos una serie de sesgos en contra, como el sesgo al presente, la gente ve el futuro demasiado distante, entonces, ¿cómo convencer a la gente que empiece a pensar a los 20, a los 30 años en su futuro en 30 años, ¿no? Entonces, yo con eso cierro esta participación. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues Lupita, a ver, cuéntanos, ¿cómo ves tú a tu cliente? Hemos hablado mucho de que los clientes, como el cliente final, el que compra un seguro, y que está variando por generaciones, mentalidades, niveles socioeconómicos. Sin embargo, ese cliente espera una cobertura diferente, grupos empresariales. Para poder realmente otorgar una cobertura ad hoc, necesitamos integrar muchas más cosas. Detrás de la protección que nos podamos imaginar para una mascota, para un seguro de gastos médicos, para un plan de pensiones, hay muchos intermediarios atrás que tenemos que integrar y que también son nuestros clientes, los hospitales, por ejemplo, incluso los sectores de inversión. Entonces, para mí, incluso voy a hablar de las autoridades fiscales. Entonces,
Para poder realmente otorgar una protección, no nada más es llamar y decir voy a generar un seguro de mascotas o un seguro de gastos médicos. ¿Qué ofrece el seguro de gastos médicos? ¿Cómo simplifico la protección? ¿Cómo le doy una protección costo-beneficio adecuada para el cliente? Entonces, cuando yo hablo de clientes, veo la necesidad final. No es un producto, en seguros, no es un producto donde pues, cada uno nos despertamos todos los días y así como me voy a comprar una bolsa, unos zapatos o una experiencia, voy a comprar un seguro. ¿Cómo nos acercamos a realmente enfrentar y decir, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la garantía que le estamos dando del dinero que estamos recibiendo anticipadamente contra las primas versus el servicio? ¿Cómo tangibilizo la experiencia que ellos están recibiendo? No solo de manera sencilla, sino con un costo, con una experiencia integrada, ya sea con hospitales, ya sea con agencias de reparaciones de autos, ya sea con un rendimiento adecuado en los productos financieros. Creo que la visión y el campo de acción no solo se refiere al cliente final y cómo lo atiendo, sino a toda la infraestructura que tengo que armar detrás para realmente ofrecer la protección costo-beneficio adecuada con un valor percibido importante. Porque si no logramos cambiar esa percepción de que realmente estamos otorgando una protección financiera para cubrir o ayudar en un momento de eventualidad, no vamos a poder realmente crecer la base asegurada y otorgar una mejor protección, no solo a ciertos segmentos, sino a una protección más amplia del país. Te diría, grupos empresariales tienen otro tipo de necesidades, tanto para proteger sus activos como el tipo de productos que le ofrecen a su fuerza de ventas. También las fuerzas de ventas requieren o son un cliente importante, cómo se acercan a los clientes, qué les dicen, qué prometen, cómo les damos información más fácil. Entonces, hay un reto súper importante para manejo de datos enfocado al cliente final, pero a muchos otros factores o interlocutores con los que tenemos que trabajar. Y tener información adecuada, datos adecuados, tomar decisiones integradas es, como actuaria de profesión, de pronto dices, bueno, el modelo de datos te arroja todo esto, ¿cómo aseguro que no tengo sesgos? ¿No? Es muy fácil decir, pues sí, a las personas con capacidades diferentes, cóbrale 5 veces más de prima. ¿De verdad esa es una decisión adecuada? ¿Cómo integramos a todos estos herramientas de inteligencia artificial, de datos, las variables adecuadas y un juicio para realmente entregarle al cliente final un producto que realmente le agregue valor? Muy bien, pues muy interesante esta ronda. Tenemos ya una visión muy grande sobre qué son nuestros clientes, qué es lo que quieren, ¿no? Y ahora una ronda final en la cual me gustaría que me dieran, pues, su visión de cómo podemos integrar estas dos cosas, ¿no? La visión de quiénes son nuestros clientes y qué quieren, y los retos que ya platicamos en la primera ronda, y que concluyeran con una idea de lo que ustedes ven precisamente de todo este sector actuarial para este 2024. ¿Sí? Guillermo, si nos haces favor de empezar, por favor. Claro que sí. Primero, yo me quisiera centrar justamente en lo que hablaba inicialmente de la evolución esperada del sistema. Hoy el sistema administra recursos por 19% del PIB y quizá en 13 años lleguemos a 36, 38% del PIB. Va a seguir creciendo en estos años. Yo creo que eso va a ser muy importante para México porque puede apoyar el desarrollo económico con financiamiento en muchas áreas como infraestructura, pero eventualmente esta tendencia de crecimiento se va a acabar. Y se va a acabar, ¿por qué? Porque en el largo plazo más gente se va a empezar a pensionar de la que entra al mercado laboral en México y eventualmente el sistema va a llegar a un pico
y va a decrecer. Entonces, creo que desde hoy tenemos que empezar a pensar en la etapa de desacumulación del sistema para construirla. La etapa de acumulación del sistema se empezó a construir desde 97 y ha sido el foco en estos 26 años. ¿Cómo hacemos un modelo operativo, un modelo regulatorio muy robusto y que creo hoy funciona bastante bien y es muy competitivo a nivel internacional, por usar ese término, los fondos generacionales, las clases de activos en las que se pueden invertir? Creo yo se ha construido muy bien, pero tenemos hoy que empezar a pensar en la etapa que viene. Y en esa etapa que viene ya no va a ser un, algo exclusivo del sector de Afores. Yo creo que ahí vamos a entrar en mucho contacto con la industria de seguros, porque entre los dos tenemos que diseñar una muy buena experiencia del cliente en esa etapa de retiro. Pueden optar por retiros programados, rentas vitalicias, algunos otros productos, pero tenemos que empezar a pensar en ello. Yo creo que sería muy triste como país que después de construir un sistema en su etapa de acumulación, cuidándolo tanto, al pasar a la ventanilla B, nuestros clientes digan que la experiencia es muy mala y entonces empecemos a tener malas opiniones del sistema. Entonces yo creo que el principal reto está en esa construcción, en ese acercamiento en la cuenta, entender la realidad y que en el largo plazo, al final el sistema de ahorro para el retiro es para que la gente tenga un ingreso en su vejez y debemos pensar en eso. Muy bien, muchísimas gracias, Guillermo. Alejandra, las conclusiones. Uy, bueno, definitivamente que quedó súper claro que hay muchísimos retos en los que nos tenemos que enfrentar hoy por hoy. Creo que lo más importante es que tengamos una disciplina en no solamente ver el día a día, sino ver a largo plazo, como decía. Y largo plazo es también ver qué cosas nuevas están saliendo. O sea, Lupita hace ratito lo mencionó, que hoy por hoy también estamos viendo nuevos seguros o personas que antes no asegurábamos o que no sabíamos que asegurábamos, ahora tenemos que asegurarlos. Hemos cambiado hasta nuestra manera de, digamos así, de ver ese tipo de riesgos, que podríamos decir que son la parte de riesgos emergentes que todavía ni siquiera sabemos cómo tarificar, ¿no? Viene en la parte de salud, los seguros de salud vienen muchísimas cosas, empezando porque a lo mejor no vamos a poder poner edades de aceptación, vamos a tener que asegurar personas neurodivergentes con lo que significa, ¿no? Neurodiversidad, vamos a tener que asegurar personas que antes definitivamente no asegurábamos. En la parte de daños, hay una inmensidad de incertidumbre hoy por hoy. Lo primero que dirían mis clientes es, me preguntan es si vamos a incrementar las tasas. La respuesta es, bueno, veremos, lo negociaremos, lo platicaremos con cada uno de nuestros clientes, pero finalmente eso abre la puerta a los retos de sentarse con cada uno de los clientes y ver realmente qué es lo que necesita y qué es lo que espera de nosotros. Y por eso necesitamos tener insisto, esas herramientas de la parte de los actuarios de análisis de datos, de ver qué vamos a hacer con toda esa información y cómo la vamos a agregar. Hoy por hoy, si me preguntaras, mi reto más importante en la institución es encontrar las personas adecuadas que den continuidad a ese tipo de negocios. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Es que hoy por hoy los actuarios que estoy contratando en la reaseguradora en Hannover son actuarios que tienen no solamente un perfil actuarial, llámese nada más administrando riesgos, sino que también sepan hacer esa toda minería de datos y esa interpretación de datos para precisamente tomar decisiones y entregar al cliente final o el inicial, como lo queramos mencionar, lo que realmente necesita y que para él vea un beneficio. Entonces, definitivamente hay muchísimas cosas por hacer hoy por hoy. Muchísimas gracias.
Lupita, ¿cuáles serían tus conclusiones finales? Bueno, ya comentaron, riesgos hay muchos y los que vienen que todavía no conocemos. Sin embargo, creo que mi gran conclusión es, tenemos muchas herramientas y se ha trabajado en muchísimas herramientas enfocadas a datos, a inteligencia, a modelos, a diferentes herramientas tecnológicas. Finalmente, todo eso son herramientas que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones, a tratar de modelar, predecir diferentes comportamientos. Y la parte más importante es cómo vamos cambiando toda nuestra forma de operar para que el ser humano se utilice en lo que deberá hacer, en agregar valor con toda la información adicional que tenemos. Y para eso se vuelve muy importante hablar de un tema de propósito, qué es lo que queremos realmente conseguir, cuál es el nivel de bienestar que queremos otorgar a nuestros clientes hoy y en el futuro, bajo qué esquema de ética, cómo hablamos de la diversidad, porque ya no empezamos hablando del feminismo hace algunos años, hoy personas con capacidades diferentes, hoy ya tienen chips integrados gracias a todo el tema de desarrollo y evolución tecnológica. Entonces, ¿cómo usamos las capacidades humanas para realmente entregar una solución? Me parece que el capital humano juega un valor muy importante y no solo en entrenarnos en temas o modelos actuariales predictivos es importante, sino en dar una protección integral, un conocimiento diferente y aprender a sumar para otorgar la solución. Hoy en día estamos acostumbrados a trabajar en silos, nos guste o no, como actuarios de pronto, o bueno, como actuarios o como en muchas profesiones, de pronto hay egos muy fuertes que tenemos que aprender a romper. Y si empezamos a trabajar de una manera más integral, a sumar las visiones y a tener esa vista 360 de lo que nos hablaba Alejandro, creo que podemos dar mucho mejores soluciones a los diferentes clientes que tenemos hoy y en el futuro. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues, Alejandro, ¿cuáles serían tus conclusiones finales? Sí, un poco, empezando por la parte de seguros. Y a veces la rama de seguros es tan compleja como uno quiera. Y a veces me gusta simplificar las cosas para entenderlas mejor. Yo creo que toda póliza de seguros implica una posición larga en la inversión de la prima que se cobra. Y ahí, pues, el gran reto es cómo la inviertes, con qué riesgos, con qué rendimientos, cuál es el desempeño que vas a tener en gran medida se determina por cómo estás invirtiendo y gestionando esos recursos. Y la otra parte es una posición corta. Toda póliza tiene la inversión y por el otro lado la posición corta, que es la siniestralidad por los bienes que estás asegurando. Y ahí y ahí estás enfrentado a aumentos de precio, a una complejidad en el servicio, en los bienes que estás asegurando. Entonces, esto un poco para identificar que tienes que gestionar muy bien la brecha activa y pasiva. El cómo gestionas tus recursos y por otro lado, cómo administras, contienes tus pasivos. Y creo que siempre ha sido importante, pero ahora está sujeto a más incertidumbre de los dos lados. Antes era casi macheas aquí y allá, todo es predecible, lo guardas en un cajón y te olvidas. No, lo tienes que gestionar activamente. Creo que estamos viendo presiones muy significativas en la parte de bienes y servicios, entre inflación, afectaciones a líneas de suministros, la siniestralidad, la mortalidad, la frecuencia. Hay una presión muy importante en las primas y de alguna otra manera el sector asegurador está entre la espada y la pared. O sea, la realidad donde los gastos, por ejemplo, en salud son crecientes y a tasa creciente, la gente pues cada vez está menos dispuesta a pagar esos incrementos en primas. Entonces, la gestión y la mitigación de los costos creo que va a ser clave. También creo que no podemos no reconocer que el COVID,
la angustia global, la angustia nacional, las incapacidades de servicios públicos, etcétera, todo eso vende seguros, porque la gente quiere proteger lo que ya vio que tiene un riesgo, ya vio que se puede morir, ya vio que se puede enfermar, ya vio que se puede complicar la situación. La verdad tenemos que aprovechar este entorno de mayor conciencia sobre la incertidumbre para tener una mayor penetración. Creo que tenemos que penetrar más con seguros a más mexicanos. Creo que todavía ese es un reto y una agenda pendiente. La parte de los productos y las necesidades del cliente 360, creo que nos abre la puerta. Tradicionalmente uno pensaba en los actuarios y en estos productos como viendo de cara al riesgo. Si yo entiendo el riesgo, yo ya sé qué tengo que hacer. Y está muy bien, pero ahora hay que ver también al cliente. Y yo creo que tenemos que hacer ese match hacia adelante. Antes a lo mejor las preferencias del cliente eran muy estables, ahora no lo son. Entonces creo que esta economía del comportamiento, cómo lo persuado de que este riesgo sí es material, a la vuelta de la esquina le puede pasar. Hay una reflexión de que pues, los agentes de seguros y todos, la gente que te vende seguros, parece que te vende lo que no necesitas y te persigue. Pero cuando te pasa, realmente es casi, casi tu ángel guardián. Esa reflexión que tenemos que hacer de mejor manera con la clientela, creo que es un reto. Creo que también los balances de las aseguradoras tienen que ser sólidos ante multiplicidad de choques. Hablábamos de qué tan catastróficos pueden ser riesgos con cambio climático, la mayor exposición a muchos de estos riesgos. Y creo que es el tema entre la diferencia entre riesgo e incertidumbre. Cuando conoces la distribución que enfrentas, ahora sí que todo el mundo puede ser bueno. Cuando está cambiando la distribución de probabilidad que enfrentas, ahí sí el que identifica en cómo está cambiando, etcétera, va a tener una ventaja muy, muy importante. Creo que cada vez la provisión de servicios financieros tenemos que mover hacia plataformas. Eh, y que se habla mucho de que si InsurTech, que si FinTech, etcétera, y la verdad es una manera de hacer lo que siempre se tenía que hacer, pero de una manera más asertiva y más ágil. También creo que en términos de tecnología y capital humano, el que se rezague en invertir en tecnología y en capital humano, su negocio se va a hacer chico y va a estar condenado a la extinción. Yo creo que es muy claro que el talento es más que nunca crítico para poder tener un negocio rentable. Y poniéndome en el caso de ustedes, yo creo que no hay una mejor época en el mundo para ser actuario, porque tienes todas las herramientas para ser brutalmente más potente, para entender mejor qué está pasando y para poder agregar valor. Yo creo que si en algún momento en la historia ha sido más divertido ser actuario, entender de riesgos, explotar bases de datos, es ahorita. Y yo creo que en ese sentido lo deberían de ver con mucho entusiasmo. Ahora sí que toda la angustia y los choques y los dolores de la gente pues son un poco campo fértil para entender y ofrecer productos que agreguen valor. Eh, Creo que haría nada más una reflexión adicional en cuanto al sistema de ahorro para el retiro. Y creo que el sistema nació, y lo decía Guillermo, un enfoque de ahorro forzoso. Cuando tú haces algo de manera forzosa, ni te enteras, tengo cuenta, no tengo cuenta, en dónde está, cuánto hay, cuánto cae. Al ser forzoso y necesitarla dentro de 30 o 40 años, la gente la desatiende. Yo creo que la parte clave para romper, y la economía del comportamiento nos diría, para romper esa inercia de descuido, de falta de atención y de desprecio, por lo que nos va a mantener en nuestro retiro, que es importantísimo, creo que está asociado a acercarlo al ahorro voluntario. Si de alguna u otra manera uno tuviera cuentas de ahorro voluntario muy de la mano junto con las de ahorro forzoso, pues ya como que te obligas y dices, bueno, a lo mejor no voy a comprar hoy, y alguna vez recuerdo hace como 15 años en el Banco de México, llegó Nathan Szczecinski, que era así como el padre de las annuities,
y siempre decía, me sorprendo muchísimo cómo un joven de 20 años no está comprando desde sus 20 años una anualidad que pague cuando tenga 65. Digo, bueno, pues es que no estamos entendiendo la economía del comportamiento de esa persona. La opcionalidad de tener control de sus recursos de los 20 a los 65 vale muchísimo. No es que sea irracional y se le tenga que convencer, no, mira, yo sé más que tú y tienes que ahorrar una anualidad de aquí, de los 65 en adelante, porque ahorita te sale más barata. No, tenemos que entender que lo que esa persona necesita es de alguna u otra manera un ahorro voluntario de disponibilidad inmediata y que tenga la opción de que si se le ofrece algo lo puede usar. Pero te aconsejo que solo si es algo una emergencia y si no, mejor déjalo ahí. Y que de alguna u otra manera eso te ayude a complementar ese ahorro voluntario que es indispensable para complementar y potenciar también el ahorro forzoso. Yo creo que estos temas de capacidades tecnológicas con una mayor comprensión de la psicología de la persona y de la economía del comportamiento, bien combinados, tienen una potencia gigante y yo creo que la oportunidad de hacerlo y más con las herramientas que da el ITAM, haciendo comercial, yo creo que está en una posición muy especial para poder catalizar las dos cosas. Bueno, pues muchísimas gracias. Realmente ha sido muy enriquecedor. Creo que fue una muy buena forma de empezar este seminario, planteando todos los retos, que es inimaginable, todos los retos a los que nos enfrentamos y cada vez surgen más y más. Muchísimas gracias por todo lo que aquí han planteado. Creo que ha sido muy enriquecedor empezar el seminario de esta forma. Gracias por venir.